Niña, ¿por qué estás tan triste? ¿Tu padre es un canalla? ¿Sientes vergüenza? No te preocupes, porque nosotros le vamos a enderezar. ¿Y a vosotros qué os pasa? ¿Vuestro hijo es un vago y un maleante y le han metido en la cárcel por sexta vez este mes? ¿No sabéis qué más hacer con él? ¿Lo habéis intentado todo y nada ha funcionado? Pues nosotros tenemos la solución. Bienvenidos a Salusa Secundus, donde tu familiar problemático será una persona de provecho. Clases de música y baile, pintura avanzada, yoga. Se acerca un nuevo amanecer para la familia con nuestro adiestramiento militar apenas represivo y nuestras novedosas máquinas de gimnasia. Con la matrícula te llevas gratis un casco anti-lluvia y antilágrimas de tus enemigos. Tu familia volverá a estar orgullosa de ti. ¡No les dejes en mal lugar! Visita todo el universo conocido. Recupera una sonrisa nada fingida y mira al futuro con optimismo. Prepárate con nuestro DJ para las mejores raves imperiales. Sé el mola mazo, el alma de la fiesta, la novia en la boda, el muerto en el entierro y el niño en el bautizo. El imperio de la humanidad te necesita. Hazte Sardaukar. Bueno, muy buenas. Ya estamos aquí otra vez, como no podía ser de otra manera, en Road to Dune, y después de este comercial que hemos metido para el adiestramiento de los Sardaukar, algo que, bueno, que como hoy vamos a hablar de la Casa Corrino, pues era imprescindible, ¿no? Meter algo de las tropas de élite del emperador, de la que hoy vamos a debatir, pues mi alma mater, mi gran amigo, mi colega de farras, que además os vamos a presentar una novedad, y es que llevamos las camisetitas que nos ha diseñado Ana Soto de Duneverso. Y bueno, pero antes presento a mi colega Dani. Bienvenido, Dani. Muchas gracias, Manu. Hoy vengo con bastantes ganas, además ya habéis visto la camiseta. A ver, enseña esa camiseta, que se vea bien ahí. Mira, más para arriba. Yo ya no puedo más para arriba. Te has tirado 2 programas defendiendo a los Harkonnen. Era lógico que hoy fueras de Harkonnen. Efectivamente. Por eso mismo, hoy vamos a cambiar un poco las tornas y voy a defender por primera vez a los Harkonnen. Más bien porque entramos dentro del territorio corrino, que me va a dar la ventaja de poder hablar de otros aspectos de Dune, del universo Dune, en donde, bueno, aquí ya se vería esa bondad que tanto tú planteabas, a lo mejor, con los corrinos. Y yo hoy, pues voy a hacer lo mismo, voy a enseñar mi camiseta porque voy a defender hoy a la casa Atreides. Ahí se ve bien. No hay llamada que ignoremos. Bueno, maravillosas camisetas con el diseño de Ana Soto. Cuidado que estas camisetas dentro de un tiempecito las vais a poder conseguir todos los que estáis en Duneverso. Ya miraremos el modo, porque, vamos, me parece que son alucinantes. Y es que no solo ha quedado en Atreides y en Harkonnen, sino que Ana ha hecho camisetas de las 15 casas del Landsraad. Alucinante. Ni más ni menos. 15 casas, entre ellas una que además nos gusta mucho, que algún día hablaremos, espero algún día poder hablar de ellos, llegar a hablar de la casa Espinete, la amiga de los niños. Una casa que bueno, que está ahí, es lo que hay, no vamos a negarlos. Y cuando tengamos que hacer la camiseta, por favor, va a ser rosa chillón. Saludar a Jokun, saludar a Clan Mochilos, que ya están por aquí. Y bueno, pues cuando quieras empezamos con este Road to Dune que hemos dedicado y hemos titulado El Trono y el León, porque vamos a hablar de la Casa Corrino, anteriormente conocida como Casa Butler. Dani, cuéntame un poquito, a ver, ¿qué te parece esta casa? Es la regente dentro del imperio y bueno, cuéntame un poquito. Pues realmente va a ser poquito lo que te voy a contar, porque si existe una casa totalitaria, es esta casa.
es la casa Corrino. Pero no solamente esta casa o esta dinastía, sino todas las anteriores dinastías desde que nace precisamente. Entonces, bueno, vamos a centrar un poquito la conversación en esos lados del bien y el mal, y ahora en este centro totalitario que por mucho que diga el bien o por mucho que diga el mal, al final manda quien manda. Porque se supone, como hablábamos, ¿no? Que los alineamientos de las casas, bueno, bueno, espérate que me dice botón derecho. Ah, bueno, ya lo haré porque si no ahora ya no me voy a liar. Hoy ya se queda así. Nos quedamos invertidos. ¿Cómo invertida está la moral de la casa Corrino? Porque, bueno, es la casa regente en el imperio y se supone que es la que trata de mantener un equilibrio entre las otras grandes fuerzas, entre las otras casas del Landsrat, y además es la que, en caso de que una casa pues se rebele dentro de lo que es el imperio de la humanidad, manda a sus tropas de élite, que son los Sardaukar. Tiene unas tropas de terror de élite que son los Sardaukar. Aparte de eso, quiero comentar que la Casa Corrino tiene unas tropas regulares, que son las de la casa, para defender a su casa y demás, pero cuando tiene que ejercer presión contra otras casas que se rebelan contra todo el imperio, son los Sardaukar los que van a representar al imperio de la humanidad. Digamos que son los administradores totalitarios de lo que es el imperio de la humanidad y tienen que velar pues porque este funcione tanto a nivel económico con la Choam, que es la junta de todas las casas del Landsrat a nivel comercial, y con la cofradía de navegantes, que son las que se encargan de que podamos llegar a todos los rincones de este vasto universo del imperio de la humanidad. Vamos a ponernos un poquito bueno, pues en antecedentes de dónde viene la casa Corrino, porque es importante saberlo, ¿no? En primera instancia, la casa Corrino, antes de la yihad butleriana, era conocida como la casa Butler y ya era una de las casas más importantes de todo lo que eran las antiguas casas o los antiguos feudos, planetas y demás, de lo que había sido la expansión del universo, ¿no? Entonces, cuando las inteligencias artificiales se revelan, es Serena Butler la que proclama la yihad butleriana. Después de numerosas batallas con esta casa Butler, siendo la que una al resto de facciones de la humanidad en una sola para combatir a las inteligencias artificiales, la última batalla, la batalla decisiva contra las inteligencias artificiales, contra Omnius, se produce en un planeta que se llama Corrin. Con la victoria de la humanidad en este planeta, la casa Butler adopta el nombre del planeta y pasa a llamarse Casa Corrino. Como ya hemos dicho, esta Casa Corrino trata de velar por el equilibrio entre todas las fuerzas y por el correcto funcionamiento de lo que es el imperio de la humanidad, pero siempre asumiendo el poder de este. La Casa Corrino, desde los tiempos de la yihad butleriana, ha tenido siempre el poder de la humanidad. Nunca ha habido una casa que pudiéramos decir que podría desafiarle, porque cuando esto ocurría a través de mecanismos como son la política o usar a rivales, cosa que hemos visto en Dune, se trataba de que estas casas no sobresalieran, como lo que pasó con los Atreides, ¿no? Eso es, eso es. De hecho, incluso una de las propias escenas que se nos presenta en la película de Dune, el propio Paul dice qué sucedería si todas las casas se unieran contra el propio imperio. Esa era la solución. ¿Qué era lo que sucedía con Corrino? Que ya desde sus inicios sabía que la única forma de evitar esto era que a la mínima intención de rebelión los Sardaukar fueran por medio. Hoku nos está comentando que, bueno, pues ya ves tú, si ha cogido Paul unos cuantos Fremen y le funden los plomos, sí, pero ha tenido que ser con los Fremen, ha tenido que ser con un cambio totalmente radical. Estamos hablando que es el Mesías, estamos hablando que es el Dios en la Tierra en ese momento y es por ello por lo que gana. Ahora vamos a explicar también por qué ganan los Fremen a los Sardaukar, además de porque están en el poder del desierto, cuentan con mejoras y cuentan con un montón de factores que hacen
que los Fremen derroten a los Sardaukar, pero ya os digo, los Correcto. Fremen respetan muchísimo a los Sardaukar son una fuerza militar al nivel de lo que puedan llegar a ser los Fedaykin, que ya veremos en Dune parte 2 lo que son, ya os digo, Ujú. pero tener en cuenta que estos Sardaukar están en condiciones bueno, pues vamos a explicar un poquito por encima de los Sardaukar porque ya nos detendremos más en ellos. Los Sardaukar son las tropas de élite del emperador. Esto quiere decir que son soldados que, como habéis visto en el vídeo que hemos hecho así un poquito paródico y demás, pues han tenido unas condiciones espartanas. Muchos de ellos, la gran mayoría, han sido entrenados desde niños, pues del resto de casas, siempre, las familias que no podían mantener y tenían muchos hijos, pues los enviaban a hacerse Sardaukar, ¿no? Ujú. Y además el imperio, pues, reclamaba también, como hacía la antigua Roma, reclamaba muchas veces a los niños pequeños para llevárselos allí. Los Sardaukar no solo están compuestos de niños, sino que han establecido una gran solución que a mí me parece muy chula, dicho lo cual, y es que los criminales, como ya no hay cárceles o no hay para mantener todas las cárceles para criminales, pues han hecho una solución y es que pues nos los llevamos y los hacemos Sardaukar, ¿no? Y si no consiguen superar los procesos, pues entonces pues van a morir. De hecho, los Sardaukar llegan a morir mucho. En comparativas con, si lo queréis ver con Star Wars, los Stormtroopers son una puta risa, siempre lo han sido, ¿no? Sin embargo, los Sardaukar es una tropa de élite muy temida y es la que hace que el resto de facciones pues no se lleguen a levantar. Decía Dani muy bien, y es que, como planteaba Paul, si se unen el resto de casas del Landsrat con sus ejércitos contra la Casa Corrino y demás, pues podrían llegar a derrotarles, pero claro, ese no es el objetivo. Y además el imperio ha estado durante muchísimos años, llevando este equilibrio a base de condiciones políticas. Favorecer a uno, quitarles privilegios a otros. ¿Qué ocurre? Claro. Que en este momento donde estamos en Dune, el Duque Leto se ha hecho tan popular, que podría desafiar al emperador, pero no a nivel de con sus ejércitos él solo, sino a nivel político y aunar a muchas otras casas, pues contra lo que se puede ver una mala administración del emperador, Ujú. ¿no? Y es Junto con los Fremen, además. junto con los Fremen, claro. ¿Por qué interesan los Fremen? Y decíamos de las condiciones a las que los Sardaukar son sometidos, que además, una cosa importante, los Sardaukar, son sometidos también digamos, a una serie de procesos genéticos que alteran su genética. Esto luego lo extrapolan en Warhammer 40.000 con los Space Marines, ¿no? Sale todo Ujú. esto. Eso, nos sumamos a las condiciones de Salusa Secundus, que es un planeta prisión, un planeta donde hay unas condiciones climatológicas horribles. Si lo sumamos eso al acondicionamiento genético y que luego les lavan el cerebro para que sean fanáticos totalmente del imperio de la humanidad y al servicio de la Casa Corrino, tenemos el cóctel perfecto para tener una guardia pretoriana, unos soldados espartanos que además son famosos por su crueldad. Donde llega un Um, Sardaukar, los Sardaukar no van a dudar en matar niños, mujeres, da igual. Todo O lo que sea, pillen. donde lleguen van a arrasar, da igual. Todo lo que pillen. No tienen moral ninguna. O sea, ni se van a detener a negociar con nadie. No les De hecho, la representación que se da, bueno, la música que aparece, el cante que están haciendo, que es un cante mongol, porque lo es. O sea, me parece que se llamaba cante diofónico, dicofónico o difónico. Se escucha cómo hacen la gárgara, hacen la doble voz de ese canto. O sea, yo para mí lo enfocan mucho más a los unos con Aquila, lo enfocan mucho. De hecho, toda esa forma, ya lo hemos visto también anteriormente en otra serie, que vuelvo otra vez a hacer los símiles, y teníamos a los Inmaculados en Juego de Tronos. Siempre me ha parecido muy los Inmaculados de ¿Qué Juego de pasa? Tronos. ¿Sí? Juego de Tronos está enfocado en una novela de algo distópico, vamos a dejarlo ahí en distópico. Y claro, un inmaculado es aquel que le han cortado los genitales y, bueno, no tiene deseos, no tiene X cosas.
aquí ese trato genético es algo similar. Se les lleva algo genético, pero la intención es potenciarlos en su fuerza bruta, única y exclusivamente. Sí, y Entonces, para además mí, en la competitividad. claro, por eso ahí ya estamos metiendo también el método espartano. Se junta todo, por eso ya de por sí son las tropas pues, imperiales y probablemente las más fuertes que existan, por encima de cualquiera. ¿Qué sucede? Que se juntan unos factores para que Paul junto con los Fremen puedan ganar. Y es tener de su parte al propio Dios en la Tierra, que era Paul. Entonces, ahora mismo en este punto del libro, pudiéramos decir que el ejército más fuerte sí o sí hubieran sido los Sardaukars, No, no, de o todas, sea, todas. totalmente. Los Sardaukar son la fuerza definitiva Si de nos la vamos a los humanidad. juegos, si nos vamos a los juegos antiguos en donde Dune 2000, por ejemplo, los Sardaukar no eran moco de pavo. Nos vamos al más nuevo, al Space Wars, al que hemos podido jugar, y cuando te sacuden los Sardaukar te hacen polvo. Cuando vienen los Sardaukar, bueno, destrozar lo Olvídate. que sea Sí, lo y ya rompen. luego seguimos. Claro, entonces está bien representado en todos los lados con que los Sardaukar son pues la fuerza bruta. Sí, mira, Yokun nos dice, el emperador es como el Consejo Jedi, entonces secuestra niños para entrenarlos a sus servicios. Más que secuestrar, bueno, sí, podríamos decir que sí, era como Bueno, voluntarios, pero sin ser voluntarios, ya me entendéis, ¿no? Sí, los Sardaukar están mejorados genéticamente, ya es algo que, bueno, pues ya ha explicado Daniel, ¿no? Pues para evitar, y además se les ha lavado el cerebro totalmente, son fanáticos, fanáticos. Y bien, como dice Clan Mochilos, y hemos dicho, Salus a Secundus es que al fin y al cabo es un planeta prisión. O sea que la solucionaron, Spartan. claro, solucionaron el tema de los bandidos y demás, pues fíjate, de una manera maravillosa, ¿no? Si algo eran los Corrino, es que no eran tontos, desde luego. Desde Salvador hasta Shaddam, ahora, que tenemos. Entonces, bueno, dicho que tenemos a las fuerzas definitivas del imperio a nivel militar, que tenemos el poder militar, claro, nos hace que tengamos también el poder político. Un poder político con el que Saddam, pues bueno, pues gobierna de una manera feudalista como emperador ante el resto de casas. El resto de casas que son al fin y al cabo vasallos y sirven pleitesía al imperio de la humanidad regido por Saddam IV, que bueno, pues es un líder totalmente despótico de la humanidad que no responde ante nadie, pero claro, de un modo el poder no solo conlleva la política, sino que tiene que responder de una o alguna manera a la cofradía de navegantes. Porque claro, si la cofradía de navegantes no actúa, no lleva a cabo lo que tienen que hacer, pues la humanidad se encontraría totalmente dispersa. Así que la principal labor del imperio, además de mantener el equilibrio entre las fuerzas de poder, es sobre todo que la especia debe fluir, que es algo que siempre se dice, ¿no? Hay otra cosa que nos hemos dejado, yo creo que es también forma parte del equilibrio religión-política, en donde se presenta en todo momento. Religión y política son los dos aspectos en donde se rige todo el mundo de Dune a partir Claro, precisamente de la batalla de Corrin. A partir de aquí, o bueno, un poquito más adelante, digamos que estas dos cosas son lo que se sustenta. Hay que tener en cuenta que siempre va a tener una madre reverenda al lado del emperador. Siempre. eso es. El emperador se cree que gobierna y hace que gobierna contra, o sea, hacia las Bene Gesserit, y las Bene Gesserit se ríen de él porque de eso nada. Lo que estamos haciendo es haciéndote un paseíto para que las cosas salgan como nosotras decimos que tienen que salir. ¿Vale? Es importante destacar sobre todo esa parte de religión. ¿Vale? Exactamente. Se tuvieron que montar al carro de la Biblia católica naranja para poder gobernar sin que nadie se les echara encima. Exactamente. Y aquí, como dice Jobkun, ¿no? En las casas del Landrat ni se cuestionan o no se menciona si tienen siquiera una idea de dónde saca el emperador a tantos Sardaukar, ¿no? El mismo varón pensaba que el ejército era formado solamente del reclutamiento imperial y es Tufir el que le quita la venda de los ojos, ¿no? Ahí estamos.
con ese... lo que vamos a ir a la trama de Dune parte uno para que os quede claro, es que tenemos a los Atreides, los que hoy represento yo, que bueno, pues con los métodos del buenismo, aunque siguen estando en el sistema, se están ganando la admiración y el respeto del resto de casas que no son los Harkonnen, sus rivales ancestrales. Esto va a provocar que el emperador quiera deshacerse de ellos. ¿Por qué? Porque como nos dice el propio Barón Harkonnen en Dune parte uno, el emperador es un hombre celoso y es un hombre celoso de mantener y no perder su poder. Entonces, claro, ha visto que las fuerzas se están desequilibrando a favor de los Atreides. ¿Y cuáles son los enemigos ancestrales de los Atreides? Los Harkonnen. Así que en una maniobra muy astuta es el propio emperador el que se va a poner de acuerdo con el varón para cederle a los Atreides la explotación de Arrakis y en un momento dado, contando con un traidor, aniquilar por completo a los Atreides. Porque os he de decir que los Atreides, una vez que se marchan de Caladan, el gobierno de Caladan pasa al duque Fenrir, pasa a ser una administración de los Corrino. O sea, los Atreides se van con todo a Arrakis. Todo, todo. No Todo dejan lo nada. puesto. Y claro, cuando los Atreides son totalmente aniquilados en Arrakis, la casa Atreides desaparece por completo. A excepción de algunos personajes. Por lo menos ya sabemos que Jessica y Gurney y Paul todavía siguen y mantienen todavía lo que son los Atreides. Y pero claro, los planes del emperador han salido tal y como él los había planeado, ¿no? Entonces, después de esto, los Harkonnen vuelven a tomar el control de la explotación sobre el planeta. ¿Por qué? Porque el emperador subestima totalmente a los Harkonnen, ¿no? Ya habíamos hablado sobre ellos, venían de una casa menor, una casa que quería hacerse presencial, pero claro, él sabe que los Harkonnen nunca van a ser tan populares como lo ha sido el Duque Leto. Con esto volvemos al equilibrio entre las casas del Landsraad y algo que se mantiene. El resto del Landsraad nunca tiene que saber que ha sido el emperador el que ha participado o el que ha tomado parte o casi el indagador de todo lo que ha ocurrido con la casa Atreides, sino que han sido los Harkonnen, reclamando Canly en su propio derecho, los que han eliminado a la casa de Atreides. Correcto. Ahí te tengo que dar toda la razón. Efectivamente, bajo esa ley está bien hecho y, bueno, es lo que nos da la posibilidad del desarrollo, cómo se desarrolla luego posteriormente con él. Hay una cosa que tampoco hemos comentado y es precisamente, bueno, una. Iba a decir dos, pero realmente es una porque es relacionada con los Corrino. ¿Tenía simpatía precisamente Sadán IV? ¿Tenía simpatía por Leto. cualquiera o por los dos? ¿Por quién Pues tenía simpatía? por Leto totalmente. Al varón ya te digo que no tenía ningún tipo de simpatía con el varón, le caía muy mal, de hecho, pero bueno, era un peón. Al fin y al cabo estamos hablando del trono y el león. Y el trono lo que hace es que es la pieza del ajedrez Esto que es. representa al rey. Entonces, él tiene el trono y los demás son peones. Y Eso es. el barón Harkonnen no deja de ser un peón. Sin embargo, Sadán IV, como no ha tenido, tuvo 4 hijas, todas hembras, no tuvo un hijo varón, tenía mucho aprecio por el duque Leto. La verdad le consideraba prácticamente un hijo. El problema, claro, que se hace tan popular que al fin y al cabo el emperador aquí quiere mucho más a él mismo y a su casa y a los Corrino que a los propios Atreides. Pero sí que había una cierta simpatía, un amor procesado así casi paterno de Sadán IV hacia Leto, que es algo por lo que yo pienso también que Leto se despista ahí un poquito, ¿no? Con la trampa que le va a tender el emperador, que es Correcto. bastante... Entonces, claro, esto sucede.
ya que hemos hablado de esto, vamos a hablar un poquito de los miembros más importantes de la Casa Corrino. Ya sabéis, Ujú. el trono y el león. El trono, porque son los que están ocupando el trono, es el emperador, reinan sobre la humanidad, y el león, porque el león es el emblema de la Casa Corrino, el león dorado. Todo lo que simboliza la opulencia, la fiereza, ¿no? Y quién, Sí, sí, y quién representa, quién es el representante, quién es la cabeza visible de este imperio, pues el emperador Padishah Saddam IV. cuarto. ¿Qué nos cuentas de Saddam, Dani? Pues esto lo venía yo pensando hace bastante tiempo. Cuando se escribió la novela de Frank Herbert, aparecieron una serie de nombres que tienen bastante cabida dentro de nuestra propia actualidad porque han proseguido, como pueda ser Vladimir. El otro día hacíamos una referencia que enfocábamos a los Harkonnen con que eran los comunistas rusos, la Sí, CCCP, la ¿vale? CCP. ¿Qué pasa? Vladimir aparece pues por lo que aparece. Pudiéramos decir Vladimir Putin, pero a lo mejor hacía referencia a otro Vladimir de aquella época. Vamos a dejarlo ahí. Pero es que ahora nos vamos al Padishah, un Shah de Persia, ¿de acuerdo? Y nos vamos al nombre Saddam. En aquella época Saddam Hussein era un activista muy potente, que luego participaría en, bueno, pues en cierta primavera árabe, que sucedieron las cosas. Entonces, está muy enfocado a un líder totalitario, a un líder extremadamente frío. La pregunta que te hacía antes era precisamente por eso. Tú date cuenta que sí le tenía cariño y se notaba en anteriores libros cosas que se habían comentado o ya simplemente por la propia historia de todo el universo Dune, tenía ese cariño hacia esta persona. Pero por supuesto estaba el interés del imperio y él como emperador por delante. Por supuesto. Como digo, el totalitarismo es lo que mueve esto. La expresión del león, para mí, es el rey. ¿Vale? Es tópico, el topicazo de Rey León, pero volvemos al mismo. ¿Quién lleva en las coronas antiguas un león? Pues precisamente imperios, por Casi ejemplo. todas las casas imperiales han hecho el león o Correcto. el águila. Cuidado, que también es un símbolo muy, muy aparente en los imperios, ¿no? Eso Entonces, es. tenemos a Sadán Corrino, que como bien ha dicho Dani, viene de esto del Shah de Persia, nos ha introducido lo de Sadán y demás. Y te diría más, antes tú has dicho que los Sardaukar se parecían en Juego de Tronos, ¿no? ¿Cómo era? A los A los Inmaculados, Inmaculados, pero también vale. te había dicho Atila, que estamos hablando Atila de y los ciertas, hunos, sí. claro, Mongolia, toda la parte de Arabia, toda esta parte central, vamos a decirlo, es lo que nos representa tanto el imperio, o sea, no nos vamos a un imperio totalitario occidental al uso, no, es que nos estamos yendo a Es un oriental, oriental al uso. totalmente, totalmente, ¿Vale? Que totalmente. se puede extrapolar a las tiranías pasadas y, bueno, y alguna tiranía actual, según cómo sea, ¿vale? Sí, yo la comparativa que iba a hacer ahora mismo era con Jerjes. Todo Por ejemplo, os va a sonar de 300, ¿no? De la peli, correcto, de Jerjes. Y luego esas tropas Sardaukar que os pueden sonar también de los inmortales, ¿no? Que eran las tropas de eso, élites del imperio persa, ¿no? Que se había extendido por todo Oriente y va a consumir también Occidente, eh, yendo claro, directamente a algo que ahora voy a enlazar con los Atreides, y es que cuando los persas van a comerse lo que es Occidente, al sitio primero por el que tienen que pasar, lo que es entonces lo que está dominando Occidente, son los griegos, uh-huh, que son los espartanos los primeros que salen, ¿no? sí, Griegos a los que siempre han representado muy bien la casa Atreides, ¿no? Entre todas sí, las culturas mediterráneas, porque además ya hablamos que descendían de Agamenón, ¿no? Entonces te vuelvo a sí. hacer esa comparativa de los persas intentando Bueno, comerse a los y, griegos. y mitológicamente, que no se nos olvide, muy importante, De Manolete, sí, sí. de Manolete, que no se nos olvide que esa puntualización es muy importante porque parece broma como lo de la casa Spinete, pero
No, no es broma. Existe una casa Spinete y existe un Manolete dentro del universo expandido. Vamos a Ya dejarlo ahí. veremos de dónde viene la casa de Spinete, porque vamos a hacer una serie de programas sobre todas las casas que vais a flipar. Y claro, habrá que hacer el programa sobre la casa Spinete y os vais a sorprender más de uno, porque molan un montón la casa Spinete. Bueno, retomamos otra vez con Saddam IV. Tenemos al emperador absoluto de la humanidad, un emperador que rige con puño de hierro totalmente, una personalidad y una mente muy fría, que solo ha tenido hijas a las que trata con bastante condescendencia. La mayor de ellas va a ser Irulan, de la que vamos a hablar ahora inevitablemente, y que bueno, se arrepiente de no haber tenido un hijo al que sucederle, un hijo varón, claro. Esto a él pues le trae un martirio tremendo, ¿no? Entonces ocurre que él tiene que velar por mantener este equilibrio, como decimos, y en contraposición a él se enfrenta a este duque Leto, al que, bueno, le quería como un hijo, pero al final nadie me hace sombra. Y creo que eso es lo que define, esa frase es la que define totalmente al emperador. Nadie me hace sombra. Yo soy el que está en el trono, esta es mi casa Eso es. y esta es la que va a estar siempre en el trono. Y en Dune parte 2 pues vamos a tenerlo protagonizado por Christopher Walken, a un emperador que es totalmente, pues eso, civilino, estratega, frío, un villano de los de siempre. ¿Es malo? ¿Es bueno? Pues bueno, él puede creer que él hace el bien para con su casa, pero en realidad no tiene reparos morales ninguno. Podríamos No decir tiene moral. que al final es un reflejo de lo que son y representan sus soldados de terror Sardaukar, ¿no? Sí. Y con esto entramos al personaje, la hija mayor, que es de la que más se habla. Luego vamos a tener que tiene otras como Wensicia y demás. Pero la hija mayor, que además es la que más nos interesa, que es Irulan Corrino. En Dune 1984 de David Lynch es la que nos presenta todo el universo y lo hace por una razón al principio, y es que ella es una especie de historiadora, que además hemos descubierto que en Dune parte 2 ahora va a ser también detective, o algo así, ¿no? Lo cual me hace mucha gracia lo de detective Irulan. Y bueno, Irulan es una Bene Gesserit, además ha recibido entrenamiento Bene Gesserit y se supone que quien se case con él pues se lleva el plato gordo de dirigir el imperio. Aunque Irulan es una mujer que le gustaría pues esas tradiciones del reinado británico, no por ser mujer tiene que ser un emperador, sino ser ella la emperatriz que se eleve al trono y ser ella la que gobierne realmente, ¿no? Pero además de eso, bueno, pues ella, digamos que debido a la personalidad fría de su padre, ella tiene planes, dentro de otros planes para ella, ¿no? Que la favorezcan a ella. Es un personaje del que se habla muy poco en el libro, pero es muy relevante, muy interesante y que luego vamos a ver cómo se desarrolla un poquito más, ¿no, Dani? Sí, puntualización. No se habla de ella, pero ella es la que habla en la mitad del libro. O sea, También es cierto, también es cierto. entonces, bueno, Es en como lo la que que nos cuenta la historia al final. realmente Irulan llega a ser Bene Gesserit por su madre, si mal no recuerdo. O sea, es decir, por la mujer de Saddam IV, que era la que fue Bene Gesserit, Eso creo, es. si mal no recuerdo. Vale. Poco más puedo comentar al respecto. Has hecho un resumen perfecto. Bien. O sea, Mira, no, nos dice Jotkun, ¿planes propios o planes para la Orden Bene Gesserit? Pues ambas cosas. Tiene planes. no, no estoy ahí, no. De hecho, tiene más planes con los Harkonnen que con las Bene Gesserit. Ella lo que quiere es salir indemne. Quiere salir Bueno, indemne. bueno, siguen siendo planes propios, ¿no? El pactar con los Harkonnen, el tener planes con Ajá. los Harkonnen, sobre todo con, ya lo veremos, con un tal Fate Rauza, ¿no? Y aparte también tiene planes con la Bene Gesserit. Ella da la cara a la Bene Gesserit también. O sea, digamos que Ajá. que es un personaje, pues que es un bien queda, es una bien queda Ajá. con todos, aunque luego tenga sus planes propios y ella lo que quiere también es una persona que quiere el poder. Eso es innegable, o ejercer el poder Sí. presionando a otros, aunque sea desde la Ajá. sombra, ¿no? Pues por las Claro. condiciones de que es mujer, al fin y al cabo, que es lo único que le impediría ser una gran gobernante
No sabemos si mejor que su padre, pero lo que sí sabemos es que tiene una inteligencia seguramente Abrumadora. mucho mayor que su padre, desde luego. Abrumadora, al final es una Bene Gesserit. Si es que volvemos a lo de siempre. Aquí quien manda, quien reparte la pana son la Bene Gesserit hasta que pasa lo que pasa luego posterior a nuestra película. ¿Vale? Exactamente. Vamos Dejemos ahí para otro programa. con otro personaje de la casa Corrino, y esta vez es el duque Fenrir. Bueno, Fenrir es una casa que es vasalla, una casa menor que es vasalla de la casa mayor, que es la casa Corrino. Y este Fenrir, es interesante porque es el consejero, digamos que es el mentat de la casa Corrino, ¿no? Y además, Fenrir, pues fue adiestrado o tuvo un proceso porque pensaban que iba a ser el Quisahhaderach, según los planes de la Bene Gesserit, pero salió rana y bueno, se quedó un poquito ahí entre lo borderline, como a mi parecer, ¿no? Fenrir. Y digamos que es el mayor amigo y consejero de Saddam, pero que también traza sus planes con Irulan. Y es que aquí todo el mundo tiene planes, todo el mundo tiene pues sus propios deseos y demás. Y lo tenemos ahí envuelto en toda la trama aquí a Fenrir, ¿no? Eso es. Correcto. Continúa. No, ahí no tengo nada que, que decirte. Además de Fenrir, tenemos a su mujer, que también va a estar metida en las tramas, Margot Fenrir, que la vamos a ver interpretada por Léa Seydoux en Dune Parte 2. Me da toda la impresión, porque no conocemos a quién va a interpretar a Fenrir, me da toda la impresión que Fenrir en la película Dune Parte 2 va a estar ahí como mera comparsa, se le va a ver de lejos y poquito más, y que va a ser Margot Fenrir la que esté en el centro de lo que son de lo que es la acción de lo que es la película y de la trama, ¿no? Y bueno, también tiene sentido porque Margot es una Bene Gesserit, está casada con el duque Fenrir, pero es una Bene Gesserit que también tiene sus propios planes, tiene sus planes con su marido, tiene sus propios planes y está dentro de los planes de la Bene Gesserit, pero también tiene planes junto con Irulan. O sea que aquí digamos que todos conspiran contra todos. Esto es de lo mejor que tiene Dune. No te puedes fiar de nadie porque todo el mundo tiene sus planes propios y al final se va liando con unos y con otros según les va conveniendo, ¿no? Y aquí tenemos a Margot Fenrir. Hay una cosa que yo no sé si me estoy confundiendo por los libros y por el propio nombre, y a lo mejor me lo puedes resolver, pero si no lo tengo que mirar. Fenrir realmente no fue el propio Saddam IV el que le mandó a la cárcel porque no quería matar a Paul Atreides. No. Eso no. Vamos, no me. Yo ahora mismo no recuerdo que eso ocurriera. Lo buscaré porque me suena que eso era así. No recuerdo que eso ocurriera. Al final ya te digo que Fenrir es el hombre de confianza de Saddam. Su mentat. Al final es su mentat, ¿no? Sí. El mentat de su casa. Un mental que además fue candidato, como dices, a Quisahhaderach, como además era es que encima era mentat asesino. Eso es. Era de la categoría asesina. El tío era un probable como Quisahhaderach, de hecho. Exactamente. Hablando de Margot, bueno, pues Margot va a estar en el centro de las conspiraciones porque, bueno, como ya hemos dicho, Irulan tenía planes también con la casa Harkonnen y tenía los planes de ver, bueno, pues de qué iba este Feyd-Rautha, porque ya hablamos que el varón quería casar a Feyd-Rautha con Irulan, ¿no? Y así que sean los Harkonnen los que ejerzan como la nueva casa imperial, aprovechándose de esto, ¿no? Entonces, pues vamos a tener ahí que Margot es la que va a estar, pues, entre el bien y el mal, viendo, dependiendo de a dónde vaya la balanza, ella va a tirar hacia los Harkonnen o hacia sus propios intereses. Al final, fin y al cabo, todo lo que tenemos con Corrino es política y fuerza militar, ¿no? Eso es, sobre todo esa parte política, pero además individualista. Y todas con la misma visión, que es llegar a ese punto máximo de poder. El propio Padishah es uno de los que ayuda a envenenar a su propio padre.
Esto es pues parecido a los Reyes Godos. Sí, Igual, sí. uno detrás de otro, Joder, todas las cada poco. monarquías al final. Claro, claro, Godos y claro. sin godos, vamos. Esto, Bueno, esto es una historia de la mayoría de las monarquías donde el hijo pues es un ambicioso y quiere suceder a su padre. Si es que aquí en España también lo hemos tenido, ¿sabes? ¿cómo sabía yo que allá que ibas? No, no, claro, pero yo me voy a la época visigoda que a nadie le va a molestar. Ahí era cada 3 años nuevo rey Claro, ¿ves? y todos apoyan a uno detrás de otro. ¿Ves ahí lo que dice Clan Mochilos, que es lo que yo te decía que no me sonaba eso? Y es que nos vamos a meter en spoiler, pero no quiero. Pero va, así que lo dejamos ahí, ¿vale? Ya lo han dicho ahí y bueno, cada uno que lo interprete como quiera, ¿vale? Pero es una cosa que puede ocurrir, ¿no? Con Fenrir y demás. Dicho todo esto, nos situamos ya en que tenemos a la Casa Corrino, son los que regentan el orden, los que Ujú. regentan el equilibrio, los que tienen el trono, los que por encima de todo quieren mantenerlo, los que conspiran para ello. Y ahora, ¿cuál es tu opinión de esta casa, al fin y al cabo, Dani? Pues es el mal necesario para que Dune pueda funcionar. Es otro de los pilares, es el pilar político de Dune, de Duneverso, ¿vale? Es el pilar político. Sin ellos, estos problemas a los que vivimos Hmm. no se hubieran producido, se hubieran producido otras cosas, pero no este. Probablemente, de hecho, ese reinado, por llamarlo de alguna forma, ese totalitarismo fue necesario cuando se formó. Otra cosa es que pasado esos 10.000 años, pues ya cogea, a lo mejor no era el sistema de gobierno, pero como seguía estando como sistema de gobierno, era la parte principal para que unos y otros se pudieran pegar y para que todos estuvieran divididos. Podríamos extrapolar que si, bueno, la unión de la humanidad, por decirlo de alguna manera, nos lo vamos a llevar a lo que es la OTAN, ¿no? Ya sabéis, Uh -huh. Organización del Tratado del Atlántico Norte, donde un montón de países están unidos por la defensa y los intereses de la alianza de países del Atlántico, que, bueno, pues más o menos están englobados dentro del Atlántico Norte. Y todos, bueno, esa organización tiene una cabeza visible, que son los Estados Unidos de América, ¿no? Y el resto de países, pues más o menos rinden vasallaje a estos Estados Unidos. ¿Qué ocurre? Que cuando un país de esta organización del tratado de la OTAN es un poquito disidente y demás, pues ocurren cositas que lo vamos viendo en el mundo. O sea, al final Dune no deja de ser un reflejo de todo lo que existe y existirá y existió también. Eso es, eso es. Esto es continuidad, esto es cíclico. De hecho, el propio libro nos está avisando, y esto ya es un poco más serio, nos está avisando de una realidad que viene muy galopante hacia nosotros. A lo mejor nosotros no lo vivimos, ¿vale? Pero la democracia que nosotros hemos conocido con un gobierno fundamentado en un dictador o un gobierno fundamentado en un rey o un gobierno fundamentado en políticos no funciona. ¿Lo estamos viendo? No funciona, no es una cosa que yo esté descubriendo, yo creo que no funciona. Y la única forma es pasar a una tecnocracia. El problema de todo esto es que esto es cíclico, como digo. La tecnocracia es lo que llega al mundo de Dune cuando empieza toda la batalla contra las máquinas pensantes. Se determina realizar una tecnocracia. Cuando termina esta batalla contra las máquinas pensantes y todo se pone más o menos bien, tiene que seguir habiendo un ciclo de poder y ese ciclo de poder vuelve a ser cíclico y volvemos a pasar a una jerarquía como pueda ser un gobierno formado por un rey. Probablemente 20.000 años posterior a Dune volveríamos a ver, por ejemplo, una república y pasado esto volveríamos a ver una tecnocracia. Sí, Es cíclico. Es sí, lo que nos está demostrando este mundo. claro, porque aunque existe un Landsat y algún día, bueno, yo creo que sería importante que explicáramos las funciones del Landsat y demás, aunque existe un Landsat donde todas las casas tienen voz y voto, al final la palabra del emperador, o sea, esto no es una república ni es una democracia, la palabra del emperador está por Prima. encima y prima. Y sobre todo os digo una cosa, los intereses de la cofradía de navegantes
es al fin y al cabo los que están sobre todo por encima incluso del propio emperador. Creo que esto lo reflejó muy bien Dune 1984, la película de David Lynch, cuando en una escena chocante en la que vemos al emperador, vemos como hasta los propios cofrades navegantes son capaces bueno, de decirle al emperador o de hacerle menos humos, que tú gobiernas porque estamos nosotros, Claro, sin nosotros no serías nadie. claro, pero quien le está dando la especie, quien le va a dar la especie va a ser el emperador a través de las casas que él decida. Al emperador le interesa darle toda esa especie para que esto continúe y él pueda estar en ese poder, pseudopoder que tiene. Bien es cierto que si el Lanrad se revela, emperador fuera. Bien es cierto que si la cofradía se revela, fuera. La Chuan fuera. Si se revela 3/4 más de lo mismo. O sea, conseguirían derrotarlo fácilmente. Sí, pero Para mí, o sea, pero ¿interesa derrotar a este tío? ¿Derrocarlo? claro, ¿Interesa realmente? Todas las casas son partícipes, todas las casas y todos son partícipes de la necesidad de la dictadura que les ofrece Saddam IV. Por eso decía que esto, a fin de cuentas, es un ciclo de vida. A lo largo de la historia hemos visto cómo ha ido menguando de esas pseudo dictaduras, vamos a decirlo, dictaduras, repúblicas, hemos pasado democracias que no son reales, porque no pueden ser reales. El ejemplo, o sea, si cogemos lo que es el sentido de la palabra democracia, poder del pueblo, pues hombre, no, porque mi idea no prevalece sobre la tuya y lo tendremos que votar. Va a ser la idea de lo que más diga la gente, ¿vale? De lo que más diga, pero no de lo que yo diga. Por lo tanto, la democracia se queda un poco coja. ¿Cuál es la solución? Como digo, era la tecnocracia. Por eso pasa ya lo que pasa anteriormente. mira, Que es el gobierno precisamente sí, de gente capacitada para una serie de cosas con los valores morales expertos. nulos. No, con valores morales nulos. Nulos. No quiero hacer referencia a China, por ejemplo, ¿vale? Tienen valores, no quiero decir que sus políticos tengan valores nulos y que su única intención sea la productividad de China, ¿vale? No lo quiero decir, pero se sobreentiende por qué digo que todo queda cojo, ya sea esa dictadura, sea democracia o sea la... Les está funcionando al fin y al cabo. Mira, Jokun ha hecho una muy buena pregunta que yo creo que debe ser el centro del debate además. Y es, él tiene una duda, y es, ¿el imperio de Saddam IV fue una buena época para el universo conocido o era también un tirano? Dejos de las movidas entre Atreides, Harkonnen y Corrino. Esto no es tan fácil. Hay que plantearlo de otra manera Uf, y vais a ver por qué. ¿Es buena para qué? Cuidado. Entonces, vamos a ir diciendo para qué es buena o para qué es mala y lo miramos, ¿vale? El vale, reinado bien, de Saddam IV fue buena para la humanidad en general por el interés de que la humanidad se siguiera expandiendo. Sí. ¿Por qué? En mi opinión, ¿eh? Luego tú ya, Dani, si quieres, me vas rebatiendo punto por punto. Sí. ¿Por qué? Porque al ejercer una dictadura como un tirano, hace que todo vaya mucho más deprisa, que todo esté focalizado y centralizado en un productividad. productividad y en un solo objetivo, y eso hace que la humanidad en general se siga expandiendo y siga teniendo poder. No sé si a ti te parece. Me parece correcto, lo que nos lleva a la siguiente, que sería a nivel social. A nivel social, para lo que son el pueblo, ¿vale? Vamos a, un segundo, vamos a dividirlo en dos clases, porque creo que es importante. Sí, sí, sí. Hay que dividir la clase social, primero, las clases altas, en lo que sería clases altas, pues ya sabéis, ¿no? Sí, la clase alta y la clase baja, correcto. Nobles, grandes industriales, grandes empresarios, etcétera. Aquí Les, no lo hay. Aquí aquí la ventaja que nos da el libro es que no nos están exponiendo ni personas de nivel medio. Te están diciendo que estás o arriba o estás abajo. exactamente, de hecho, Aquí no hay una ley de bienestar, de hecho, que era a donde quiero llegar. Eso es, grandes mercaderes, que sí que los vemos en el libro, ¿no? El comerciante de agua, tal, no sé qué, que se sientan. Pero siempre lleno de mierda. Sí, pero bueno, se sientan en la mesa de los nobles, donde no se sienta un pobre, ¿no? Bueno, Ahí sí, están, no. ahí están. Entonces,
A esta gente, a las clases altas, vamos a decirlo así, ¿les fue bien? Sí, por supuesto, por supuesto. Sus negocios fluctuaban, independientemente de lo que pudiera ocurrir. Ahora vamos, las clases bajas, la sociedad trabajadora, a nivel de bienestar, de lo que se puede entender como bienestar social. ¿Les benefició o era un beneficio el universo, cómo se gobernaba y demás? Bueno, aquí hay que dividir una cosa, y es que cada, cada planeta está bajo el mandato directo de una casa, con lo cual no es lo mismo el tratamiento para pobres y obreros bajo el gobierno de la casa Atreides que bajo el gobierno de la casa Harkonnen. Ya hemos visto que había muchas diferencias sociales, ¿no? Ujú. Trabajos bueno, donde los Harkonnen tenían que estar ahí trabajar a machete, ¿no? Y al final donde se desataban y demás eran en los torneos esos de gladiadores que hacían, ¿no? Y bueno, pues digamos que bajo el gobierno de Atreides, pues sí que había un equilibrio donde las clases más bajas, pues sí que tenían un mejor bienestar social, ¿no? Suponemos que los del propio planeta Corrino, que no hemos dicho una cosa, y es que la sede del imperio de la humanidad está en un planeta que se llama Keitain, ¿vale? Que es donde actualmente viven los Corrino, ¿no? Y bueno, pues allí seguramente que hubiera un nivel social pues bastante óptimo, pero claro, pues como todo en la vida, las clases más bajas son muy bajas, como no existen clase media. Correcto. Los Atreides al final lo que viene a representar, o bueno, sí, yo lo veo así, lo que viene a representar es la introducción de esa clase media. Viene a introducirla dentro Un del bienestar social, ¿no? un Medidas bienestar sociales. social. Eso es, ellos no se van a bajar de la burra, pero no van a dejar que los que están abajo que se queden ahí abajo, sino que plantean un estatus medio en el que, oye, si haces tú esto por mí, es decir, trabajas para mí sin pedirme nada a cambio, tú vas a tener este estatus social porque vas a poder. Eso es lo que introducen los Atreides. Los Corrino, como decíamos, y esto es para contestar directamente a la pregunta, al final es una dictadura romana. ¿Vale? Es una dictadura romana. ¿Por qué digo dictadura romana? Porque históricamente la palabra dictador la hemos visto siempre como algo extremadamente malo. Porque Patricios y plebeyos. claro, los dictadores siempre hemos pensado, pues, en la gente que hemos pensado, la gente que nos pueda ver de cualquier país hispanoparlante, pues sabe de qué estoy hablando en cualquiera de las dictaduras que hayamos tenido. Pero no, el sentido de dictadura era otra totalmente muy distinta. Y esto en ese derecho romano. Cuando sucedía algo que requería una figura que tuviera todo el mando disponible para poder actuar por lo que fuera, automáticamente se decía, era electo, y se decía, este es un dictador. Su palabra va por encima de absolutamente todo. Era una forma de gobierno. Hay que pensar que estamos hablando de 2000 años atrás. Esto en nuestra época. Entonces, con ese sentido es con lo que nos lo plantea también Frank Herbert. Es un dictador que fue electo, entre comillas, en la época que tocó su dinastía. Su dinastía. Su dinastía, bueno, sí, su dinastía, o mejor dicho, los Balder fueron electos. O sea, le dijeron tú aquí y tú te pones para gobernar. Claro. ¿Vale? Y fue, ¿qué pasa? Que sí, efectivamente no es electo porque ha pasado de padres a hijos. Es ¿De acuerdo? dinástico, al Pero final. es dinástico, pero esa figura es la representación esa, es el panel político en el que todo el mundo tiene que girar si quiere jugar a este juego. Claro. Punto. Los Atreides se desmarcaron un poquito, introdujeron una clase social que el emperador no, y les fundió los plomos, ni más ni menos. Ya está. Al fin y al cabo, a ver, todo lo que es el tema de la corrupción, pues la corrupción que había era rápidamente paliada por el emperador, la corrupción que ejercían otros, Por ¿entendéis? ejemplo, Entonces, claro. todo el poder estaba sobre una persona o
sobre ese trono, sobre ese león Claro. dorado. Entonces, Y hay cuando... hay que recordar, y esto es muy importante, la casa Corrino sí tiene una vital importancia en Dune y son buenos desde el principio. Otra cosa es que por dinastía se va todo al carajo, pero Claro, realmente su posición, tanto para el ámbito social de la época de 10.000 años atrás, era muy necesaria para que pudiera exactamente. seguir existiendo el ser humano, simplemente, para que Exactamente. O sea, pudiera. eso Y es. eran los que ponían las manos hacia los lados para poner un poco de orden, para poner un poco de orden. Así nace Corrino. Hoy Dan y yo no podemos tener un debate en plan muy en contra porque creo que estamos muy de acuerdo. Además, se nos deja muy claro, los corrinos nacen como héroes. Al final son los grandes héroes Claro, de la humanidad. claro. La casa Butler es la que se subleva, la que se pone al mando para unir a toda la humanidad en contra de las inteligencias artificiales y consigue que la humanidad venza. Entonces, claro, eso luego decimos, sí, es que dinásticamente tal, eso está muy mal, son los dictadores, pero tener en cuenta que son los héroes, los grandes héroes de la humanidad. Entonces, Sadán Corrino, al fin y al cabo, es descendiente de un dios, vamos a llamarlo así, ¿no? Porque luego va a tener Ujú. su relevancia, de un dios Claro, emperador, de alguien que ha salvado la humanidad, ¿no? La humanidad eso fue es. salvada por la casa Butler y este Sadán es descendiente de un dios emperador, del salvador de la humanidad. Entonces, claro, se le tiene un respeto, se le tiene una admiración, se le tiene una fe. Podríamos decir que se puede ver que el emperador es una figura mesiánica, incluso voy a ir a más religiosa, como lo puede ser en Inglaterra, en la religión anglicana, donde el jefe de la religión es la propia reina de Inglaterra o ahora el rey de Inglaterra, ¿no? O sea, Ujú. ocupa un estamento, o sea, él no está ahí, no penséis en el emperador como una figura odiada, no, no, al fin y al cabo es un héroe, ¿no? Claro, No se le puede culpar por ejemplo, si un trabajador vive mal o tiene unas malas condiciones sociales, no es culpa del emperador, ¿no? Es culpa, bueno, pues claro. en cada sitio que esté y de las condiciones donde ha estado y demás. Mira, preguntaba Jokun una cosa. A esto lo voy a responder. Las dictaduras con nuestra mentalidad del siglo XXI todas son negativas. Claro, Las dictaduras pensadas desde una perspectiva del siglo -1 antes de eran positivas. Es lo que decía, los romanos la pensaban como positiva porque se necesitaba un mecanismo para desatascar una situación catastrófica. Por eso comentábamos, al principio del todo sí, los Corrino, pues si podemos decir si son buenos o son malos, yo te los meto dentro de lo bueno. Ahora bien, en el resto de la historia es pilar, es un pilar, no contiene ni bien ni mal, es un pilar. La muerte de los Atreides fue necesaria para que esa dinastía continuara de la forma que tenía que continuar. por eso Me, yo he dicho antes, al principio, y creo que lo he dicho muy bien, he dicho, ¿los corrinos son buenos o malos? Digo, ellos pueden pensar que están haciendo el bien, porque tienen uh-huh, que mantener su dinastía, porque son los que tienen ese mandato divino, de alguna manera, de que tienen que regir el imperio de la humanidad, porque si no la humanidad puede volver a caer en el ostracismo. Entonces, uh-huh. él tiene, el emperador tiene esa losa sobre encima de su cabeza, todo el peso del Atlas, del universo, lo tiene sobre él encima. Y él se ve como él y sus descendientes son los únicos capaces Claro. de gobernar el mundo para que la humanidad progrese y siga expandiéndose. Entonces, desde su punto de vista, todo lo que hace, aunque nosotros desde nuestra moral como muy bien ha dicho Dani, lo veamos mal, desde su punto de vista, él solo está obrando el bien. Y claro que tiene que ser una persona fría, sin sentimientos, porque no te puedes llevar no puedes ser una persona emotiva o sentimental cuando todo el peso de la humanidad recae sobre tu cabeza. De hecho, aquí ya pasaríamos a hablar de otras personas que son los Mentat, los cuales nacen precisamente ante la ausencia de esas máquinas pensantes y los Mentat pudieran darse el caso de tener esa misma situación que el emperador. A mí me han puesto aquí como pilar político, aquí matemático político, y alrededor de la política de mi casa es como hay que girar todo. Un Mentat es un microdictador dentro de cada casa también.
por esa forma de pensar, digo, porque lo que está pensando es una serie de números, de cómo puedo hacer para que esto funcione bien, cómo no. Ojo, hay una diferencia, sí que nos muestra, por ejemplo, Tufir sí que nos muestra pues, actos muy morales, como pedirle perdón a su duque, ¿vale? Claro. Cosa que con otros no vamos a ver. Por eso Entonces, decía que los Atreides, cuando se nos presenta dentro del libro de Dune o en la película de Dune, claramente eran buenos. claro. Y otra vez volvemos a que en la historia es otra historia. Es Pueden que ser malos, depende del sitio. claro, yo sigo pensando que los corrinos no son malos, simplemente pues tienen que hacer lo que tienen que hacer porque es que Uh-huh. así se lo han enseñado durante cientos de generaciones y al final tienen que ser fríos. Por eso decimos, Leto era amado por el emperador, pero claro, cuando tienes que gobernar a la humanidad y sabes o piensas que tú eres el único apto para ello, no te puedes permitir el sentir emotividad hacia otro. Entonces, por mucho que Saddam considerase a Leto el hijo que nunca tuvo, él sabe que es el único que puede gobernar. Entonces tiene que quitarse a Leto de encima, porque se ha Eso es. convertido en un estorbo. Pues sí, pues sí. Oye, yo creo que nos Nos, estamos alargando demasiado. nos vamos a ir yendo. Yo es que me gusta, porque me parece A mí me gusta apasionante. bastante. Y además creo que Los Corrinos es de esas casas que dice, joder, es que son malos, qué malos son. Es que hay que tener, claro, hay que tener muchos puntos de vista y saberlos muchos para saber y definir quién es malo y quién es bueno. Y al final, quién, bueno, pues yo creo que al final Dune no es una historia sobre buenos y malos, sino sobre personas más o menos equivocadas en sus creencias, al fin y al cabo, ¿no? Podríamos, Correcto. al Correcto, final, y se extrapola, vuelvo, es que sigo haciendo referencia porque es que por más que miremos a R.R. Martin, es que estamos hablando de Juego de Tronos al final. Estamos hablando que tenemos las mismas casas. claro, Tenemos a esa casa que comete el error de meterse como mano derecha de un rey y al que al final le acaban sacudiendo. ¿Quién le sacude? El propio rey. mira, ahora que me has sacado lo de Juego de Tronos, perdóname, voy a ser muy breve, que ya sé que Dani que hay que cortar, pero vamos a comparar, voy a ser muy breve, vamos a comparar a los Corrino con los Targaryen, sobre todo esa última temporada que fue fue muy polémica, donde tenemos que se le dice a Daenerys, eres un dragón, ¿no? Pues sé un dragón, gobierna como un dragón, ¿no? Que es lo que tienes que ser. Pues aquí le va a decir, eres un león, ¿no? Pues gobierna como un león. Si es que tu casa son los reyes de toda la vida, como les ocurrió a la dinastía Targaryen, ¿no? Y al final la gente no cojó a mucho y dijo que Daenerys se volvió loca. Uh-huh. La llamaron loca. Yo nunca he pensado que estuviera loca, sino que cuando Daenerys sacrifica a tanta gente en Desembarco del Rey, no lo hace porque se haya vuelto loca, loca de atar de se me va la cabeza, sino porque es en ese momento cuando comprende que es un dragón, que la sociedad y que la guerra es como tenía que ser, y al final ella, por encima de todo, es la gobernante que tiene un destino, la gobernante de los siete reinos, y tiene que asumir ese papel. Ojalá se Correcto. hubiera podido gobernar Se volvió, en un lo siento, combate pero singular. se volvió tarumba, tío. O sea, lo mires por donde lo mires, se volvió Bueno, tarumba. Porque yo, estratégicamente hablando, con la frialdad que a Adán Cuarto se le puede ver, Daenerys no actuó. Actuó sin pensarlo, actuó, bueno, pues y pasó lo que pasó. Por lo tanto, no me vale el símil. El emperador sigue estando frío pese a que tiene encima el problema que tiene con los Atreides, el problema que tiene, bueno, con los Harkonnen no, porque al final los Harkonnen son los que menos problemas le dan, pero tienes a la Choan detrás, que te pone las tuercas, pero vamos, rápidamente te pone vuelta y media. Tienes a las Bene Gesserit, que sabes que te están apretando los machos por detrás. Tienes al propio Larra, que sabes que en cualquier momento hay rebeliones por la razón que sea. Y este tío actúa en consecuencia y estratégicamente y con una frialdad que Daenerys no. Por hombre, eso te digo que Daenerys llevas 7 temporadas, ¿vale? Poniéndola de diosa emperadora.
de tiene que cumplir su destino, de eres el dragón. Luego llegan los últimos capítulos y matan a toda la gente que ella amaba o quería en algún momento. Fíjate que Daenerys ni siquiera se permite lo del amor. O bueno, se Para lo el carro, permite. para el carro, porque en el libro cambia bastante el cuento, ¿eh? Bueno, Daenerys hace unas cositas bastante curiosas con su esclava. Vamos a dejarlo ahí. vale, vale. Bueno, el tema es que por encima de todo está el yo tengo que devolver a la casa Targaryen y yo soy la hija de estos y tengo que estar aquí y yo tengo que gobernar los siete reinos porque es mi derecho. Al fin y al cabo. Y esa es su principal baza. ¿Por qué tienes que ser tú? Pues porque es mi derecho, porque es mi casa y porque tal. Y al final dices, se le va la pinza, ha matado a todo el mundo. Pues bueno. Pero se le ha ido la pinza. No, 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 no. Pero Ahora mismo lo acabas de decir, se le ha ido la pinza. bueno, vale. Se le ¿Que va es la pinza. lógico? ¿Que quieres decir que es lógico? Sí, es Que, lógico, pero pero creo no, que no es es. comparable con lo corrino. Bueno, yo creo que yo creo que sí, que el emperador también actúa por esos medios, pero claro, él lo hace siendo mucho más frío que Daenerys. Daenerys se deja de llevar por las emociones en ese momento. Tengo un dragón y voy a usarlo. El emperador dice, cuidado, ya nos veremos más adelante, ¿sabes? Pero al final y al cabo es lo mismo. Bueno, sea como sea, yo ya te digo, no veo que una sí entra en locura. Hay un momento en el que entra en locura y el otro no entra en locura. Salvo cuando ya ve a Paul entrar por la puerta y diciendo, ah, no, yo no me pego, que se Hombre, pegue este. pero Daenerys ya lo había hecho, recuerdo. Ojalá viniera Maglor para un programa de estos. Tenemos que hacer un programa Juego de Tronos Dune, porque con Buf, tantas similitudes. para mí las hay muchas. Recuerdo que Daenerys, antes de volverse loca, como todo el mundo dice, quema a dos. ¿Cómo se llaman estos? No me acuerdo bien, pero hay como dos nobles que no le rinden pleitesía y los hace ahí a la barbacoa. Uh -huh. Y además me parece que son. Son los. Lo Es de los el Inmaculados, padre. dices. No, 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 no. Ah, Es el padre de Tarly, del gordito. Del uh -huh. gordito que está ahí, que es el amigo de John Nieve. Sí. Al padre y al hermano de San Tarly se los hace a la barbacoa. Sin Uh -huh. miramientos, solamente porque no hincan rodilla. O sea, ahí Ahí ya. ya, ahí ya estaba con el poder subido y ya la estaba tocando la fibra. Por eso digo, ahí ya ella ya es consciente de si no me rinden pleitesía no me van a respetar nunca, Sí, ¿sabes? Y yo pero la última soy actuación no, Targaryen. no es lo mismo. Que lo dicho, esto es otra discusión, tú lo has dicho, y nos la tenemos que preparar con más gente porque efectivamente hay muchas similitudes. Sí. Es un programa que a mí me hubiera gustado hacer bastante tiempo atrás porque, ya digo, es un compendio general. Hay gente que comenta que está basado en una guerra inglesa, famosa inglesa. Puede serlo, pero la similitud que hay con Dune es abrumadora en muchos de los casos. Es, En es, muchos es de los tremenda, es casos. tremenda. Es tremenda. No, a ver, Jokun, ella los quema para demostrar su poder, ya está. O sea, ¿los podía haber mandado al muro? Sí, pero eso la hubiera hecho quedar débil. O sea, los quema para decir voy en serio. Ya está. O sea, sin más. El que no se arrodille lo voy a quemar. Ni muro ni hostias. ¿Sabes cómo te digo? Y ya está. Así que nada, muchísimas gracias, Dani. Espero que os hayamos entretenido un poquito. Que muchas cosas de los Corrino. Ya veréis como cuando veáis la película y os acordéis de este programa, vais a decir, hombre, mira, pues estos chavales tal, en sus puntos de vista y tal, y los vais a ver seguramente que de otra manera, bueno, pues como os hemos intentado explicar un poquito. Así que Dani, muchas gracias a todos los que nos estáis viendo, y nada, hasta un próximo Road to Dawn. Nos vemos.